Número 1. Sí. Apocalipsis 1. El verso número 20, que quiera leerlo, puede hacerlo con toda confianza. 20. 1:20. ¿Sí? 1:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. No, no es el misterio de los 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Muy bien. Con este pensamiento vamos a ir de rodillas los que puedan y los que no, así vamos para hacer la oración para iniciar. Oremos. Eterno Padre y bendito Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por darnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra aquí en esta iglesia de la verdad presente en Querétaro. Permite que tu Espíritu Santo dirija este estudio y que podamos crecer en tu conocimiento y reafirmarnos en la fe que tenemos. Acompáñanos en esta tarde, bendice a cada uno de tus hijos, bendice a cada familia aquí representada y danos, Señor, tu bendición y tu presencia. Al invocar tu presencia, Señor, te agradecemos que estés con nosotros para alabarte, para adorarte y para que nos capacites. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos todos y todas. Gracias, igual. En el libro de Apocalipsis encontramos algo muy interesante en relación a la iglesia. En relación a la iglesia, precisamente se encuentra en primer lugar a Cristo que anda en medio de los 7 candeleros y pues la información que se le da a Juan en relación a la iglesia, la información que se le da a Juan es todo el orden y lo que la iglesia significa. Entonces es tan importante que nosotros sepamos quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y cuál es la iglesia, ¿no? También. Todas esas cosas son necesarias para poder comprender qué es este lugar. Ha surgido muchas veces la información o la idea de que somos disidentes, de que somos un grupo separatista, no sé cuántas cosas han escuchado. Pero entonces estudiemos acerca de la iglesia. Ayer estuvimos hablando, si ustedes lo recuerdan, si ustedes recuerdan bien, estuvimos hablando acerca precisamente de todo lo que implica las religiones. Y entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Y de dónde viene eso? En otras palabras, necesitamos tener una identidad y saber qué es la iglesia. Y el libro de Apocalipsis habla de la conclusión del triunfo de la iglesia y viene representado como una mujer. Y en Apocalipsis habla de la iglesia verdadera y la iglesia falsa, la mujer pura y la mujer ramera. Pero vayamos aquí. La palabra iglesia griega, traducida como iglesia, viene de eclesía y era muy usada por los de la habla griega. Esta palabra no tenía sentido religioso entre los griegos. Quería decir literalmente los llamados y fue aplicada a cualquier cuerpo de gente llamado y convocado para cierto propósito. O sea, cualquier agrupación de gente, iglesia decía.
Significa convocación, asamblea y congregación. Pero en el libro de Hechos, el capítulo 19, el verso número 32, la palabra aquí traducida habla de concurrencia. Habla de concurrencia. O asamblea, es la misma palabra traducida en otros pasajes como iglesia. Miren de dónde viene todo. Estos términos que son interesantes, ¿verdad? ¿Por qué es aplicada esta palabra al pueblo de Dios? La palabra eclesia es aplicada al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento porque se le describe con una exactitud, como una convocación, como un grupo, una congregación. Ha sido llamado el pecado a la santa manera de vivir. Ha sido llamado del pecado a la santa manera de vivir, llamado de las tinieblas a la luz, llamado del mundo al reino de Dios. O sea que también se le llama a la iglesia los llamados. También se le llama a la iglesia los del camino. Aunque encontramos más adelante que se le llama cristianos. Y eso se le llamó en Éfeso. Y así empezó a llamarse hasta que hoy es el cristianismo. Toda una gran religión. No es llamado el mundo en sentido físico, sino moral y espiritual. Son llamados o somos llamados de las tinieblas a la luz, del mal al bien, pero no de manera física, sino de manera moral y espiritual, aunque en algunas ocasiones cuando se dejan los hábitos y actos físicos equivocados, también salimos de eso. También salimos de eso. Muy bien, entonces, ejemplos neotestamentarios de la palabra. En sentido general, la palabra iglesia, eclesia, en los pasajes siguientes incluye a todos los salvos, a todos los llamados en el mundo. Mateo 18, Mateo 16, 18 habla acerca de eso. Y también la Biblia lo menciona allí en Colosenses, en Efesios y en Hebreos. Ya veremos esos textos más adelante. Nunca se congrega este cuerpo entero en una sola asamblea física, sino como un cuerpo de gente llamado del pecado y que constituye una gran hueste espiritual. Tiene una existencia verdadera y todo hijo de Dios en la tierra es miembro de él. ¿Qué significa eso? Que no hay un edificio, ¿se dan cuenta? Y que donde quiera esté una persona que ha salido del mal, del pecado, está siendo parte de la iglesia. ¿Sí? Donde quiera que esté. Y ahorita vamos a ver cosas mucho más profundas acerca de lo que sucede cuando una persona deja el mal y busca el bien. Toda persona que por medio de la obediencia se ha separado de la llamada parte de la iglesia. La iglesia. Según este empleo de la palabra, hay dos clases de gente, es decir, los que han sido llamados de este mundo y los que no. A la iglesia o el mundo. Hay dos llamados. Se nos llama a salir del mal, pero hay quienes no aceptan. Pero tampoco son llamados al mundo, sin embargo, tienen en su mano este llamado, pero estas son las dos clases de personas. Los que obedecen el llamado y los que no. Simple y sencillamente. Así es que toda persona responsable está sirviendo a Dios o a Satanás, caminando en el camino angosto o en el camino ancho. Nada más hay dos caminos. Nada más hay dos lugares. No hay un lugar intermedio, si se dan cuenta. O es estar con Cristo o estar sin él. O es estar en la luz o en las tinieblas. O es estar en la verdad o en el error o en la mentira. O es ¿sí? O estamos en el camino. Llamados del pecado constituyen la familia de Dios. ¿Llamados de dónde? Del pecado. Esa es la familia de Dios. Uno llega a ser hijo de Dios por el nuevo nacimiento. A ser miembro de la familia de Dios. Juan 3:5.
Y también el apóstol Pablo lo dice en Corintios, 1 de Corintios 15, 17, 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en quién, en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este es el paso fundamental. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, ¿por qué estudiamos esto? Tenemos que definir nuestra identidad. Quiénes somos y realmente qué es la iglesia y si estoy en la iglesia correcta también. Entonces, volviendo a este punto, entonces el hecho de ser llamado ya es un privilegio. Ya es un privilegio. Después del llamamiento viene la aceptación. Si yo acepto a Cristo, entonces soy transformado por medio del Espíritu Santo y soy parte ya de la iglesia. Obviamente, mi profesión pública de que soy de la iglesia o que soy de Cristo, ¿cómo la logro? ¿Se acuerdan? ¿Por medio de qué? Del bautismo. Exactamente. Sí, se hace Del públicamente el bautismo. ¿Sí? Eso es fundamental. ¿Y se acuerdan ustedes de aquel hombre que fue bautizado por Felipe? ¿Y dónde estaba su iglesia? Y después su congregación. Entonces, eso implica algo más profundo, ¿sí? Ni siquiera un grupo especial nos salva. Es Cristo el que salva. Amén. ¿Sí? Y en este mensaje que tenemos nosotros, encontramos a muchas personas que adoran en sus casas solos o solas. Son parte de la iglesia. Claro. ¿Sí? Porque la iglesia no es un edificio. No, somos nosotros. Somos nosotros. Y vamos a ver algo muy importante. Gracias. O sea, muy importante. Que no importa. Que aunque sea por uno el Señor hubiera venido. ¿Se acuerdan ustedes? Por un pecador. Y esa es su iglesia. Lo más curioso que vamos a ver más adelante, ¿saben qué es? Que no estamos solos, aunque seamos los únicos. ¿Por qué? Porque tanto la tierra y el cielo y los que obedecen los mandamientos de Dios en la tierra y en el cielo conforman la iglesia. Sí, amén. ¿Sí? El pueblo de Dios. Bueno, vamos a ir a las iglesias locales o congregaciones. En el Nuevo Testamento existe la idea de una congregación local, o sea, un cuerpo de gente salva, unida para obrar y adoración y congregándose en un lugar. Ya encontramos que se congregan como estamos congregados hoy aquí. Puesto que estas congregaciones no poseían casas de oración, con frecuencia se congregaban en casas particulares. Se congregaban en casas particulares. Y encontramos muchos textos que lo vamos a ver casi al final, pero es un indicativo muy importante. En Jerusalén solamente había un templo. No había 2, ni 3, ni 4, ni 5, como hoy vemos templos por todos lados. Nada más había uno. Y entonces, ¿dónde esas miles de personas cabían en ese templo? No cabían en el templo. Entonces, lo que sucedía en Jerusalén y en el Medio Oriente es que al lado de cada casa, de ciertas casas, se construía un salón, un zaguán o garage, como se le quiera llamar, y se le llamó después de cierto tiempo sinagogas. Las sinagogas. Y Jesús estuvo varias veces y entró a ellas. Donde, ¿qué hacían en las sinagogas? Leían las escrituras. Eran centros de estudio de las escrituras. Y entonces eso es lo que debe ser la iglesia, un centro de estudio. ¿Sí? Alababan a Dios, centro de adoración, alabanza e instrucción. Eso hacían. También se le identifica en el Nuevo Testamento la iglesia como un cuerpo, Efesios 4:4. Efesios 4:4. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es, ¿qué cosa? Uno solo. También 1 Corintios 12:20 habla acerca de esta presentación de la iglesia como un cuerpo. ¿Por qué? Porque son muchos miembros. Y los fines son la vida, el sustento, el administrarse, el armonizar. ¿Sí?
y el sentir lo mismo, y bueno, todo lo que ya implica lo del cuerpo. Dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. ¿Qué implica eso? Unidad. Uno solo. ¿Qué es el cuerpo? Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Colosenses 1:18. Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, Colosenses 1:24. Como Cristo tiene solamente un cuerpo, así también tiene solamente una iglesia. O sea que no hay muchas. No. Es solamente una. Y la cabeza es solamente una. También. Esto nos va dando orden en relación a quiénes somos y qué hacemos aquí, cuál es nuestra misión. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y también Efesios 1:22 y 23, porque el marido, aquí ya hace la analogía del matrimonio, el esposo y la esposa, es cabeza de la mujer, es cabeza de la iglesia. Bueno, no entramos al término matrimonial, pero sí entendemos algo muy importante. Que Cristo como cabeza de la iglesia es el capitán, el líder, el que la conduce, la pastorea y la lleva a su redil. No le impone, no es dictador, no es capataz, sino que es en amor y se entrega por ella. En relación al matrimonio así debería de ser, realmente. Cuando se dice que el hombre es la cabeza, no es el dictador, el capataz o el que manda, no. Es el que liderea la casa y el hogar. ¿Sí? La Biblia dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. ¿Sí? Y entonces los maridos no se sujetan a nadie, ¿verdad? Porque nada más dice de los maridos. Dice las mujeres. Pobres mujeres. Pero si ustedes siguen leyendo abajo, hay textos que no lo leen muchos hombres. Dice, primero dice que las mujeres se sujeten a sus maridos. ¿En relación a qué? Que Él es el líder, simple y sencillamente. No es el que da las órdenes, sino el que administra y conduce. Pero más abajo dice, capítulo de Efesios 5, ¿quién se debe sujetar? ¿Nada más las mujeres? Se deben sujetar los hijos, se deben sujetar los esposos, porque el matrimonio es una armonía bajo la voluntad de Dios. Bueno, no hablemos más acerca de eso, porque exactamente es una analogía porque las cosas no están en orden en ese sentido, en el sentido matrimonial. Hay una desfiguración de lo que representa el matrimonio ante el Cristo y la iglesia. Por eso el matrimonio es sagrado, porque representa la unión entre Cristo y su iglesia, y no podemos representar algo que no es correcto. ¿Sí? O sea, si el que se va a casar y va a estar en matrimonio, no voy a criticar a nadie, aquí no estoy hablando de nadie en particular, tiene que reflejar bien el carácter de Cristo, porque lo que significa el matrimonio es la unidad entre Cristo y su iglesia. Si no representa eso el matrimonio, entonces no sirve. Perdón. Si no, porque para eso Dios propuso el matrimonio, porque a través de ello muchos conocerían el amor de Dios. Bueno, ese es otro tema. Pero específicamente esto es la cabeza. El oficio de la cabeza es gobernar con funciones según mande la cabeza. O sea, es el cerebro, donde está el cerebro, donde se realizan todas las acciones y las funciones. ¿Sí? No es que el cerebro mande, pero el cerebro recibe y da rápido, da las acciones. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo muy simple, cuando usted se pica con un alfiler, cuando usted sintió el piquetazo es porque ya el cerebro ya llegó allá y ya mandó la orden. Hay que sentir. Es un ejemplo. ¿Sí? Por eso la iglesia ha de mirar a Cristo. Esta es la clave. Para recibir de Él dirección en todo asunto de obra y adoración. La iglesia
no es institución democrática, no es algo así. Tampoco es una aristocracia y los miembros no tienen derecho a gobernar al cuerpo. Es otra cosa muy distinta que fue implementada por Dios desde el Edén. No es invento humano. No debe de intentar una congregación o parte de ella imponer a la iglesia una doctrina o llevar a cabo un programa que el Nuevo Testamento no autorice. Esto sería un gobierno de tumulto, o sea que cada quien va a hacer lo que quiera. Y eso es lo que está pasando en el mundo actual. ¿Sí? Cada quien agarra un texto y esa es su doctrina. Otros agarran otro texto, esta es su doctrina. No. Nosotros tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva. La iglesia y los fundamentos de ella son la iglesia, los apóstoles y los patriarcas. Ese es el fundamento. Los mismos que su fundamento era la ley de Dios. Los mandamientos de Dios, los estatutos. Todo estaba envuelto en lo que realmente debería ser hoy la iglesia. ¿Sí? Pero si no es así y se le impone ciertas cosas, pues entonces eso ya no es iglesia. Simplemente es una religión, donde hay una imposición. ¿Puede ser salvo fuera de la iglesia? Ese es un término interesante que nosotros hemos estudiado. El salvador del cuerpo, si uno se halla en la iglesia, uno es parte de aquel cuerpo del cual Cristo es. El salvador es Cristo. Y entonces formamos parte de la iglesia. Pero la iglesia que salva es Cristo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y es su salvador, Cristo. El mismo salvador de su cuerpo, Efesios 5:23. La iglesia no salva, Cristo la salva a ella. Entonces, ¿de dónde salen esos términos donde dice, si te sales de la iglesia no te salvas? Esos son términos humanos, mandamientos de hombres, doctrinas heréticas. Manipulan, controlan. Entonces esta ya no es la cabeza. Esta ya no es la cabeza. Esto ya es una imposición, ¿saben qué? Satánica. La sierva del Señor dice que cuando una persona está sobre otra persona para controlarla, es satánico. Y muchas religiones están siendo satanizadas por la forma de cómo están gobernando. ¿Sí? Hablando acerca del Señor Jesús, dice la Biblia, se entregó a sí mismo por la iglesia. O sea, Cristo no solamente dice, aquí tengo mis iglesias y las voy a dirigir. No, Él viene y se entrega. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo es la entrega de Cristo por su iglesia? ¿Alguien me puede decir? Total. Total. ¿Hasta dónde se entregó Cristo por su iglesia? Todo. Pues hasta la muerte. Derramó su propia sangre por la iglesia. Fue por amor, porque sí, la amó. O sea, la entrega fue hasta la muerte, como cuando el matrimonio se dice hasta la muerte. Y a veces no es así. No hablemos de cosas tristes. A veces no es así. Pero con Cristo es totalmente diferente. ¿Sí? Todos pueden aprovechar los beneficios de la muerte de Cristo al salir del pecado y hallarse en la iglesia por la cual Él se entregó. O sea, el Señor hizo un sacrificio por la salvación. El plan de salvación costó sangre. ¿Para qué? Salvación. ¿Sí? El pecado nos ha separado de Dios. Y la paga del pecado, dice Romanos 6:23, ¿qué cosa es? Muerte. Entonces estábamos perdidos. ¿Qué hizo el Señor? Vino a darnos una oportunidad. Y sin derramamiento de sangre no hay vida. Tuvo que haber derramamiento de sangre. ¿Sí? Entonces la entrega de Cristo a su iglesia es algo que no entendemos. Pastor, sí. Una pregunta. Pero Satanás, ya ve que es el acusador y siempre está acuse aún en las cortes celestiales, que se presentaba nada más para acusar. Sí. Pero ya aquí ya Cristo lo venció. Sí. Y ya Cristo es rey, y Cristo ya
Ahorita lo más triste es de que cuando ya el ser terminó de la gracia, que cuando Cristo diga hecho está y se quite las vestiduras sacerdotales, ahí ya pues los que somos sellados nos vamos a ir, porque los que no, como dice usted, ya no va a haber términos medios, estamos con Cristo, no estamos. Eso es muy importante, lo que dice la hermana, porque es el conflicto, lleno de ideologías, doctrinas falsas, de supersticiones, de tradiciones. Realmente el Señor tiene mucha misericordia, porque si ustedes supieran cómo llegó el Evangelio a México, ¿no? Y por medio de la conquista, con gente maleante, gente no buena es la que aventaron a América para probar, y si morían, pues que murieran, si no les interesaba. Trajeron enfermedades, trajeron los bichos esos, animalitos que andan en salamandras que gritan ahí, que no les gusta a mucha gente, ellos la trajeron. Y muchas otras enfermedades y plagas trajeron. Sí, trajeron muchas cosas. ¿Y saben qué trajeron? La religión. Trajeron la religión. ¿Y qué religión trajeron? La romana. La romana. ¿Por qué creen que México está como está? Vayan a Perú y está igual, y todo Latinoamérica. ¿Y saben qué? Es la mayoría católica de Latinoamérica por la conquista. Pero miren, que gracias a Dios, yo no me quejo por nada de los demás. Gracias a Dios, porque si nos hubieran conquistado los franceses, los alemanes, ateos, perversos, indiferentes, blasfemos. Sí, los españoles, ¿saben qué? Trajeron a un Cristo derrotado, un crucifijo, y empezaron a mezclarlo con los dioses paganos. Pero el Cristo que traían, no traían un Cristo triunfante, traían un Cristo derrotado. Que hasta la fecha lo usa el Papa hoy en su vara, que anda cuando se presenta en algunos momentos. Y vean el Cristo, un Cristo que está todo chueco, flaco, moribundo. Si Cristo ya no está en la cruz, Ya no. Cristo ya no está en la tumba. Cristo viene en gloria y majestad, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero así nos llegó, toda distorsionado y por gente mala. Pero bueno, llegó. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo fue hasta el fin del mundo, pero no llegó a México. Pero un poquito más hubiera llegado. ¿Saben por qué? Porque el último lugar donde llegó el apóstol Pablo fue España. Él fue el que llevó el Evangelio a España. El apóstol Pablo. Y la Biblia lo dice, que uno de sus viajes pasó por España. ¿Sí? Indudablemente llegó el Evangelio, el apóstol Pablo allí. Y obviamente, ¿no? Con todo lo que ya sabíamos de la apostasía, se distorsionó. Pero Dios es tan misericordioso que ahora nos da su luz a través de su palabra. Es que es maravilloso, a pesar de todo esto. Entonces, el hecho de que Cristo se entregara, Cristo sigue sufriendo la forma en cómo se le presenta. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de las religiones? ¿Cuántas mentes distorsionadas hay de creencias totalmente seculares, perversas, teniendo una verdad que es desechada como la palabra de Dios? Primera de Juan 2:2, esto solo puede significar que los beneficios de la muerte de Cristo están al alcance de todos. Eso es muy bonito. A nadie se le impide. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchos son los llamados, ¿y qué más? Eso es lo más triste, porque todos son llamados, pero no todos quieren. Él ganó la iglesia para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28. Entonces, ¿saben una cosa? La iglesia es de Cristo y nadie se la quita. Por eso hay un gran conflicto. Y al final, bueno, ya venció, pero al final la iglesia vencerá por Él, por Cristo Jesús. La reconciliación también nos habla la iglesia de la reconciliación. La necesidad absoluta de la reconciliación con Dios es reconocida por todo cristiano, porque esto es lo que está haciendo el cielo, reconciliarnos.
¿Por qué? Porque el pecado nos ha separado de Dios. Dios no puede convivir con el pecado. Y entonces por eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, porque al Padre. Porque lo que debíamos del pecado fue pagado por Cristo. Él ya pagó y todavía nos quejamos. Todavía nos forcejeamos para salvarnos. Si ya está pagado todo. ¿Sí? Y ya estamos reconciliados con Dios. Y cuando nos bautizamos somos nuevas criaturas y somos uno en Cristo Jesús. Y somos hijos de Dios. Amén. Nuevamente somos hijos de Dios. Esta reconciliación se lleva a cabo en el cuerpo y mediante la cruz reconcilia con Dios a ambos en un solo cuerpo. Efesios 2:16. No me detengo mucho en los textos porque vamos a avanzar. La salvación en Cristo, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. 2 de Timoteo 2:10. Hallarse en Cristo es hallarse en su cuerpo, la iglesia. Esto es algo muy bonito. O sea, estamos en un lugar privilegiado, único y especial. Para la gente somos disidentes. Locos tal vez, ¿verdad? Pero estamos en Cristo. Estamos mal, somos fundamentalistas, porque piensan que una gran institución reconocida es la iglesia, y esto no es cierto. A mí me dijeron en estos días que me había dejado lavar el cerebro. ¿Sí? Pero los escritos nos respaldan en esta verdad, porque esa es la idea romana, que si no es una catedral, eso no es iglesia, que si no es un edificio, eso no es iglesia. Esos son edificios, pero la iglesia es esto que estamos estudiando. El apóstol Pablo afirma que los hermanos de Roma habían sido bautizados en Cristo, y luego afirma que eran un cuerpo en Cristo y eran extranjeros. Sin embargo, ya no importa aquí de qué lugar seamos. Todo el que acepte a Cristo llega a ser parte de la iglesia, la casa de Dios. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Aquí está. Columna y baluarte. ¿De qué? La verdad. Aquí está la clave para la iglesia. ¿Sí? Esta es la clave. Ahora, ahí dice que hay que comportarse debidamente en la casa de Dios. ¿Y dónde es la casa de Dios? Donde se le invoca a Él. Ya lo leeremos ahí, pero les recuerdo, donde estén 2 o 3 reunidos, donde se invoca al santo y sublime, ahí está Él. Esa es la iglesia. Entonces, de reverencia. ¿Se acuerdan ustedes de la iglesia donde Moisés se encontró con Dios? ¿Se acuerdan ustedes de ese templo? De ese edificio donde Moisés se encontró con Dios la primera vez. ¿En qué templo se encontraron? ¿En qué templo? Estaba ardiendo una zarza en el desierto. Ah, sí. No había ningún edificio. Por eso les pregunté de esa manera, para que despierten. No era templo. No era templo, pero ¿qué le dijo Dios a Moisés cuando se encontró? Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es santa. ¿Por qué? Por la presencia de Dios. En este lugar, cuando oramos, se convierte en un lugar santo. Amén. Porque invocamos a Dios. Amén. Y cada vez que se reúnen, hermana Silvia, este lugar es un lugar especial. Sí, amén. Consagrado al Señor. Sí, consagrado al Señor. Y entonces debe haber, dice, debes conducirte, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Se le invoca al Señor por fe y sabemos que Él está con nosotros, reverencia. Amén. ¿Sí? La casa de Noé era su familia. Hebreos 11:7. La casa del carcelero era la familia. 16:34. La casa de Dios es la familia de Dios. Amén. Amén. Si nosotros que estamos aquí hoy reunidos, estamos bajo un techo, una casa. Pero si decidimos reunirnos en un parque, ¿quién se reúne allá?
es que estamos al aire libre, esto no, igual, donde se le invoca la presencia de Dios, donde se reúne la familia de Dios, esa es la iglesia. Esa es la iglesia. En sentido espiritual hay dos familias en el mundo, la familia de Dios y la familia de Satanás. La familia de Dios se compone de sus hijos. ¿Quiénes son? Los que le aman y guardan sus mandamientos, los que le invocan y le adoran de acuerdo a cómo él lo enseña. Si uno ha nacido de nuevo, es hijo de Dios y miembro de la familia de Dios. Afirmar que uno está salvo sin hallarse en la iglesia, es decir, que hay salvación con el nuevo nacimiento. Eso es interesante, ¿sí? Lo que decíamos del etíope, fue bautizado y ¿saben qué? Fue parte de la iglesia, aunque no se sabe dónde se congregó. Pero la clave entonces fue el nuevo nacimiento, nos hace parte de la iglesia. La familia de Dios. Así pues, no sois ya más extranjeros ni transuntes o advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Todos los que no son de la casa de Dios no son extranjeros, no son ciudadanos los que no son. Pero esto significa, ¿saben qué? Que aunque yo esté solo aquí en la tierra, pertenezco a la familia de Dios que está en el cielo. ¿Sí? Y Él le llama hijos a todos. Y Él es el Padre de todos. No nos olvidemos de que la iglesia del Señor fue comparada con su sangre. Eso indica total reverencia debido a las cosas sagradas. Esto es algo muy importante también. Si esta iglesia es de Cristo, ¿cómo debemos conducirnos? Reverentes con temor reverente. Exactamente. Hay cosas sagradas. No mezclar lo sagrado con lo profano. Ser reverentes si vamos a orar, si vamos a cantar, si vamos a estudiar. Sí. No, es que estoy en una casa y ahorita voy para allá. Y no. Estamos aquí. Ni correr, ni nada. Los tiempos de los cultos deben ser respetuosos y además reverentes en todo momento. No sé si tengan alguna pregunta, pero tengo algunas recomendaciones, ¿verdad? Y yo he estado en muchos lugares donde se reúnen así. Y a veces vemos niños corriendo, a veces vemos esto, a veces vemos lo otro, y muchas interrupciones. Tengamos sumo cuidado a los horarios de los cultos para que se respeten y todos en la casa. ¿Sí? De lo contrario, si en una casa donde queremos reunirnos, porque ahí se nos está dando el estudio y no se puede, rentemos un lugar. Mejor. ¿Sí? Porque también estar en contra de las gentes que van. Porque no podemos a veces, si no hay una, ¿cómo les dijera yo la palabra? Si no están convencidos de que esto así es como estamos estudiando, y no puede administrar correctamente esa iglesia en casa, de todas maneras el Señor es dañado. Y entorpecen hasta la enseñanza. Se entorpece del pastor. todo. Sí. Entonces, yo no digo que seamos perfectos o que andemos de puntillas, pero sí debemos entender que si invocamos la presencia de Dios, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y debe haber reverencia, orden, adoración, contentos, felices, alabando a Dios, planeando cosas que se hacían en las sinagogas. Entonces, si hablamos de los edificios de los templos, hay cosas muy interesantes que suceden que no tienen nada que ver con la adoración. Hay muchas cosas que están profanando los lugares de adoración. Y específicamente hablo de los edificios, donde suceden cosas terribles en muchas ocasiones. Si aún en el santuario ustedes recuerdan a los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño, ¿sí? Y ahí la Biblia explica un poco acerca de lo que ellos hicieron. Ellos bebieron vino, se emborracharon y así ofrecían. Entonces ofrecieron fuego extraño y fuego los consumió. Los hijos del mismo sacerdote. Y Moisés se enojó mucho. Y estaba yo leyendo esa parte en el libro de Levíticos y le llamó la atención a Aarón, los hijos de Aarón. Y el culto continuaba, llamaron a otros sacerdotes y entonces
Moisés vio que no se procedió en el orden que se iba a hacer ese servicio. Y entonces le preguntó a Aarón, ¿por qué no se hizo esto? Y Aarón no guardó silencio porque ya sabía que se había echado a perder el culto y que no se procedió aún posteriormente en ello. Entonces, tengamos mucho cuidado de no ofrecer fuego extraño. Y muchos muestran ignorancia de la relación entre Cristo y su iglesia. Cuando se le invoca a Cristo, Cristo viene a su iglesia, entonces debe haber mucha reverencia. Debemos cantar felices, contentos, orar, ayunar, estudiar y tengamos que pedir al Señor, pero con mucha reverencia, con mucho amor. ¿Por qué? Porque Él nos compró para salvación. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, dice Hechos 22:7, ¿perseguía a quién? A Cristo. Esto para que se den cuenta los que persiguen a los grupos independientes. No están persiguiendo a nosotros, sino a quién? A Cristo, cuando les dicen disidentes, apóstatas, alarmistas, cuando les dicen reformistas, y quién sabe cuántas cosas dicen. No se preocupen, se lo están haciendo a Cristo, ¿sí? Y hay una cita de la hermana White donde menciona que los dirigentes en el tiempo antiguo se perdieron por el rechazo de Cristo. Y dice el libro Primeros Escritos que cada vez que se rechaza esta verdad presente, se revuelve a rechazar a Cristo. Y lo están volviendo a crucificar. Mucha gente no estudia esto. Y entonces se le va a hacer fácil perseguir a los que tratamos de hacer lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. De hecho, estamos aquí, ustedes lo saben bien, estamos aquí porque en los edificios de la corporación se hacen cualquier cosa menos la adoración verdadera. Menos eso. ¿Sí? Club social, ¿no? Es un club social, dijimos ayer. Hacen eventos seculares. Cristo ya no baja, ya no es invocado, ya no, es menospreciado y es cultos irreverentes. Satanás es muy astuto. Entonces, cuando Pablo perseguía a la iglesia, perseguía a Cristo. Hablar ligeramente de la iglesia es tratar a Cristo con desprecio, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18-24. Muchos miembros de la iglesia no lo aman como es debido. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, pero no está recibiendo lo mismo. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Miren lo que dice la sierva del Señor en Alza tus ojos, la página 314 y 315. Dios posee una iglesia, no es la gran catedral, ni es la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y ¿qué más? Y guarda sus mandamientos. ¿Han escuchado ustedes aquellos que están denunciando las cosas que pasan adentro de las congregaciones y de los edificios, de los templos, y los están denunciando? Dice, pero yo no me voy a salir de la iglesia, dice. Y si me sacan de la iglesia me meto por la ventana, dijo una persona por allí. Tienen miedo, como si la iglesia fuera el edificio. No, la iglesia no es la iglesia oficial, no es la gran catedral, no, sino el pueblo que ama a Dios y ¿qué más? Guarda sus mandamientos. Eso es la iglesia. Y la gente tiene miedo que la borren de su congregación. Y si te sales te borro. Y si te pones a escuchar profecía te disciplino y te quito el cargo. Y si no diezmas también no te doy responsabilidad. Puras amenazas. ¿Cuándo Cristo amenazó a la iglesia? Nunca. Él trabaja por amor y el que lo va a seguir es por amor, no por obligación. No por obligación. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí está. Para aquellos que dicen, está bien lo que predican, porque a mí me lo han dicho. Pastor, está bien lo que predica, pero no es bueno decir que se salgan de la iglesia. No estamos fuera de la iglesia. no, Estamos dentro de la iglesia. Amén. Amén. Y mucha gente no ha entendido que edificio, templo, oficina, estructura, organización, eso no es iglesia.
Y eso no es la iglesia. Y tienen miedo, le tienen miedo a las corporaciones, a los presidentes. Le tienen miedo a los líderes, a los concilios. Y no tienen temor de Dios. Qué triste. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Mateo 18:20. ¿Cuántos? Tienen que haber 500 personas, 200 personas, 50 gentes, para que eso diga, miren qué bonita iglesia. Es un montón de gente. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Esa es la iglesia. Aunque Cristo, sigue diciendo la sierva de Dios, estén aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues es solo la presencia del alto y sublime. ¿La presencia de quién? El alto y sublime. Ahí está el Señor. La presencia del alto y sublime. Cuando se invoca al santo y sublime. Cuando se adora al santo. Cuando usted llega a puros festejos. Cuando llega a celebrar los cumpleaños, cuando llega a celebrar el día de las mamás, el día de la mujer, cuando llega a celebrar el día del anciano, el día del niño, el día del pastor, Navidad y Semana Santa. La próxima semana ya están preparando lo del San Valentín y viene con la imagen de la amistad, pero es el santo que celebran y lo van a hacer en todos los templos. Entonces Cristo es deshonrado, porque ¿cómo es posible que Él es la cabeza? Se le debe adorar a Él y adoran a San Valentín, a un según santo, católico. No, pero pues eso es extremismo, eso es alarmismo, es fanatismo. Hay que sociabilizar y hay que contextualizar el evangelio. Eso pasó con el catolicismo y terminó pagano. Terminó pagano. ¿Sí? Entonces podemos confirmar quiénes somos ahora. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Hermanos, esta es la iglesia. Cuando yo pienso en ustedes, en Celaya y en los hermanos de Matamoros, que son pocos, voy a la iglesia de Matamoros. ¿Sí? Yo no estoy diciendo, voy a un grupo de hermanos allá separados, y no, voy a la iglesia donde estén 2 o 3 congregados. Donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes. Jesús los preside. Qué hermoso. Ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad, o encarcelados en los muros de una prisión, la gloria de Dios ha penetrado a estas últimas, colmándolas de gloriosos rayos de luz celestial. Las oscuras mazmorras sus santos pueden sufrir, pero sus sufrimientos, como los apóstoles de antaño, esparcirán su fe y ganarán almas para Cristo y glorificarán su santo nombre. Amén. Amén. Ahí está el Señor, en los lugares donde menos lo imaginamos. Y luego les ponen a preguntar, no sé si a ustedes les digan, pero algunos los amenazan. Estuve en Cuba y también los amenazaron, Sudamérica. Y ustedes que andan como ovejas sin pastor, les dice. Ahí andan ahí, por aquí y por allá. ¿Qué les contestan? Nuestro pastor es Cristo Jesús. Él es el verdadero pastor. ¿Sí? Él es el pastor, la cabeza de esta iglesia. Y además la conduce, la guía, la ama y se entrega. No es capataz. No es capataz. Que llegue a decir como los falsos pastores. ¿Cuánto hay de diezmo? Si no, no llego. Está bajando el diezmo, hay que dar más. No han bautizado, porque es puro número, pura numerología. ¿Cuántos bautizaron? ¿Cuánto diezmo entró? ¿Cuánta ofrenda entró? La ofrenda de gratitud, la ofrenda de el fondo de inversión, la recolección. Y es un comercio. Y mucha gente está ya hipnotizada y ciega y le gusta la fe comercializada. ¿Sí? La prosperidad evangélica ya está en el adventismo también. No sé si han visto ese video de ese que canta secular cristiano, Kelly Marchena. Sí, porque tiene su ritmo, batería y todo, y aunque tiene buena voz, pero mezcla. Él dijo, $700 un milagro por una oración.
Hay un video en YouTube, no es mentira, no lo tengo a la mano. $700 No sé cuánto, llegaron a pero dar. sí es. Sí, y llegaron a dar y dice, nada más tengo para 7. Y toda la gente quería el milagro. Dice, bueno, repartan más sobres, dice. Tremendo lo que pasa. Ahí Sí. también se está poniendo como en el lugar de Dios, porque quién es Él para hacer. Ajá, ya a lo están, cual así milagros. como los de la prosperidad, el evangelio de la Sí, la prosperidad, también los adventistas ya entraron a eso. Padre Santo. Ya entraron a eso. Y el que más da, mejor lo tratan. Ah, Mejor lo tratan. Y el que menos da, ni lo conocen. No lo conocen. Eso sucede. La más amarga oposición dirigida por los que odian la gran norma moral de justicia de Dios no deberían sacudir ni lo harán al alma firme que confía plenamente en Cristo. Es la verdad presente. Él involucra todas las verdades. ¿Y cuáles son? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Aquí está. Este es el primer punto importante. Tener la verdad. ¿Qué más? Santifícalos en tu verdad, dice Juan 17:17. Tu palabra es la verdad. Que se conduzca por la palabra de Dios. En su contexto. En su contexto. ¿Qué más? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. La ley de Dios, la justificación por la fe. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La predicación de la segunda venida de Cristo. Estas son las verdades de nuestra iglesia. ¿Sí? Apocalipsis 14:6 al 13 tiene un triple mensaje angélico, el mensaje de los 3 ángeles. ¿Se dan cuenta? Y dice Apocalipsis 12:17 que es dirigida por el don profético, el espíritu de la día. Hermanos, muchos de ustedes salieron de la corporación, hermana Raquel no, pero cuando salieron de la corporación nos borraron. Faltamos de estas verdades. ¿En qué faltamos? ¿Qué doctrina dejamos? ¿Qué camino dejamos? La palabra apostasía significa dejar el camino y dejar la doctrina y dejar la verdad. ¿Dejamos algo? No. Dejamos la mentira, más bien. No, salimos de la apostasía, de la mezcla de lo sagrado con lo profano, para poder exaltar las verdades que no cambian. Esto no cambia ni las hemos de cambiar. Las debemos de aplicar a nuestra vida y debemos de vivirlas. Esta es la verdad. Entonces esto ya ubica a la iglesia verdadera, que la cabeza es Cristo Jesús, la cabeza es Cristo Jesús. Y entonces estas verdades nos indican precisamente la iglesia verdadera. Biblia y testimonios en su contexto. Ahí están las verdades. ¿Sí? Y entonces se forman desde los inicios de la iglesia los pilares de la adventista: la purificación del santuario, el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, la justificación por la fe, los mandamientos de Dios, la doctrina del santuario terrenal, el sábado y la no inmortalidad del alma. Ya se los hemos presentado en otra ocasión. Purificación del santuario, y están todas las citas. El segundo pilar, mensaje de los 3 ángeles. El tercer pilar, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la justificación por la fe. El cuarto pilar, el templo de Dios, el santuario de Dios en el cielo. La ley de Dios, el sábado, el sexto, y el séptimo, la no inmortalidad del alma. Esto es lo que creemos. Amén. Nada que si 29 creencias, que si 30 creencias, y que quieren llegar al número 33 grado masónico de tantos inventos. Esta es nuestra fe, la columna de nuestra verdad. Entonces, debemos estar unidos como iglesia. Pero miren qué pasa con aquel fiel, aunque sea solo el que se haya encontrado con Cristo, aunque sea uno solo. Consejos para la iglesia, página 43. Miren lo que dice:
La iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Amén. O sea que no nada más somos una iglesita aquí, populando y dando vueltas en el planeta. No, somos un cielo, y cuando Cristo es, nos unimos con esa iglesia. Los creyentes de la tierra y los seres del cielo que nunca han caído, han dejado el ser celestial, están interesados en las asambleas de los santos que en la tierra se congregan para adorar a Dios. Han ido con, esto constituye una sola iglesia. O sea, Dios no tiene dos, tiene solamente una. Y la que cuando allá adoran, aquí adoramos y nos unimos. Es una sola la iglesia. ¿Sí? En el atrio interior del cielo escuchan el testimonio que dan los testigos de Cristo en el atrio exterior de la tierra, y las alabanzas de los adoradores de este mundo hallan su complemento en la antifonía celestial. Qué bonito que cuando cantamos aquí los ángeles cantan. Eso es hermoso, se unen los ángeles con nosotros en adoración, y el loor y el regocijo repercuten por todos los atrios celestiales, porque Cristo no murió en vano por los caídos hijos de Adán. Mientras que los ángeles beben en el manantial principal, los santos de la tierra beben de los raudales puros que fluyen del trono y alegran. No nos separan. No dicen, aquí está uno. Eso es maravilloso. Esto es muy lindo. Ojalá que todos pudiesen comprender cuán cerca está el cielo de la tierra. Aun cuando los hijos nacidos en la tierra no lo saben, tienen ángeles de luz por compañeros. Eso es algo interesante. Hermoso. Un testigo silencioso vela sobre toda alma, tratando de atraerla a Cristo. Mientras haya esperanza hasta que los hombres resistan al Espíritu Santo para eterna ruina suya, son guardados por los seres celestiales. Nos cuidan, nos protegen a pesar de nuestros problemas y a pesar de lo que nos sucede. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin. Por lo tanto, mientras nos reunimos sábado tras sábado, cantemos alabanzas a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Rinda adoración el corazón. Amén. Sin embargo, una de las verdades ineludibles que las organizaciones, corporaciones religiosas no quieren admitir, por la simple razón de que no quieren perder el control sobre sus congregantes, es el hecho de que la iglesia del Señor Jesucristo nació en casas y se congregaban en casas. Y toda persona que se reúne en casas le dicen disidente, le dicen separatista, le dicen alarmista, le dicen reformista, le dicen apóstata, quién sabe cuántas cosas le dicen, pero yo he escuchado muchas cosas. Digan lo que digan, estamos nosotros conduciéndonos por así dice Jehová. Amén. Simple y sencillamente. Así que no nos preocupemos por las persecuciones. Precisamente, hermanos, las organizaciones, corporaciones religiosas que se registraron ante Roma son las que están haciendo lo mismo que Roma, persiguiendo. Si te sales, te pierdes, no te salvas, si no das también te vas al infierno, los mandan al infierno. Y entonces, ¿quién es la salvación? Pues es Cristo Jesús. Ningún sistema salva. Eso pasó con los judíos en el pasado. Eso pasó con la nación judía. Cuando los fariseos y saduceos y el Sanedrín se creían dueños del pueblo y estorbaron el plan de salvación, y por eso muchos no se salvaron, porque ellos se pusieron en contra de Cristo y pusieron al pueblo en contra de Cristo y lo acusaron de disidente, de rebelde, y dijeron lo que ayer estudiamos: mejor que muera un hombre y no perezca toda una nación. Eso es una realidad, y ahora está pasando exactamente lo mismo, precisamente lo mismo. Los términos de gobierno papal están entrando a muchas denominaciones donde solamente el que manda es el presidente. O en algunas otras el que manda es el tesorero, que el que tiene el dinero. Manda el secretario, y el que en los templos manda es el pastor. Y entonces eso ya no es iglesia.
Eso es una corporación, una organización comercial de la fe. Ya no es iglesia eso. Pero nos acusan de que no somos iglesia y realmente de acuerdo a los principios nosotros somos iglesia. ¿Sí? Miren, entonces ellos no toleran que nos reunamos en casa. Les molesta que nos separemos de allí. Aunque a muchos de los que han salido de allí nunca les hicieron caso. Que nunca los atendieron y los visitaban. Cuando ya se van, si quieren detenerlos. Y le han dicho a muchas personas, está bien que te vayas, le han dicho a muchas personas, pero deja tu diezmo, no importa que tú te vayas. Se han materializado y han comercializado. Las corporaciones no crecen, sino por materialización, por economía. Las organizaciones, sus dineros en sus bancos, los manejan las bolsas de valores y tantas otras inversiones que hacen porque son grandes corporativos y transnacionales que manejan poderes ya, cantidad de gente, por eso bautizan muchos, aunque no estén preparados, los remojan. Y todos depende de la economía, depende del dinero. Y así están. Y mucha gente se queja. ¿Saben una cosa? Díganme, ¿quién no se queja de la corporación? Todo el mundo se está quejando. Todo el mundo se está quejando. Pero todos tienen miedo de separarse de allí. Miren cómo tienen miedo de separarse del hombre, pero no tienen miedo de acercarse más a Dios. No tienen temor de Dios. Hoy, más que nunca, tenemos que acercarnos a Cristo Jesús. De eso debe depender nuestra vida espiritual y nuestra iglesia, no de los hombres. 1 Corintios 16, miren cómo muchas iglesias estaban en casa. Las iglesias de Asia os saludan. 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está ¿dónde? En su casa. Os saludan mucho en el Señor. Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. Su casa. Saluden a la hermana Silvita, por favor, y a la iglesia que está en su casa. Sí, es lo mismo que pasaba ahí en la iglesia primitiva. Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Dónde estaba? En su casa. ¿Sí? Romanos 16:23. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda a Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. En Filemón 2. Y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Y si nos preguntamos cuáles eran los objetivos de las reuniones, bien podemos leer en Hechos 2:42, miren qué hacían. Y perseveraban en la doctrina, los pilares adventistas, los pilares de la verdad presente, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor, dice el verso 43, a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas. Templo, casa. Templo, casa. Casa de oración. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo entre ellos. Esta debe ser la plataforma para el inicio de una congregación en casa. Esto es, y creo que estamos haciendo, gracias al Señor, lo mejor que podemos. Me gusta la iglesia de Querétaro, porque no dejan la testificación y el servicio. Mañana van a trabajar, y no es para ostentar ni para presumir. Gracias a Dios que es un privilegio poder servir y hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué más hacían? Oración, lectura, meditación, compartir con los hermanos, supliendo las necesidades
mutuamente. Esta es la plataforma de la iglesia. Espiritualmente y de manera particular, la iglesia es aquel que fue llamado a salir, a renunciar al reino de las tinieblas, el mundo, para ser partícipe del reino de Dios, partícipe del Espíritu Santo, buscando la santidad de todo ser. Como consecuencia, la congregación, es decir, la reunión de las personas, es considerada la iglesia en su totalidad como los miembros del cuerpo de Cristo. Pero esto no implica que la iglesia sea un espacio físico o la totalidad de las personas que se reúnen. No, simplemente la invocación y el amar sus mandamientos. Esto es la iglesia. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templos de Dios? Esta es la otra dimensión de la iglesia. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué cosa? Nosotros también somos considerados como morada del Espíritu Santo. ¿Sí? Esto es algo muy relevante, porque así como nuestra pequeña congregación es la iglesia, nosotros también somos parte del templo de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6:19. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice Hechos 17:24, y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Nosotros un día estaremos en un templo allá. Mientras tanto, donde invocamos, esta es nuestra congregación, esta es nuestra iglesia. ¿Sí? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo están las congregaciones y corporaciones actualmente? Miren lo que dice Evento de los Últimos Días, página 92, para aquellos que no dejan su congregación, no dejan su banca, no dejan su sistema, no dejan su organización, aunque esté en apostasía abierta, unida al Vaticano, la iglesia está en estado laudicense. La presencia de Dios, ¿qué cosa? No está en su medio. Entonces, ¿qué hacemos en un lugar donde ya no está el Señor? Muchos piensan que todavía van a adorar a Dios allá donde está mezclado, donde se une lo sagrado con lo profano, donde se mete música pagana, donde se mete fiestas paganas, donde se permite todo tipo de pecado y ya no se guardan los mandamientos. Cristo no está dentro de esos lugares, ya no está allí, en esos sistemas. Ya no está. Y si vamos al mensaje de la Odisea, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta, ¿y qué cosa? Y llamo. Si alguno, ¿qué cosa? Oye mi voz y abriré la puerta, ¿qué cosa? Entonces, ¿dónde está Cristo? Afuera. ¿Y a dónde va a entrar? ¿A qué congregación? ¿A qué templo va a entrar? ¿A qué iglesia va a entrar? Al corazón, aquí. ¿Sí? Si alguno dice, ¿por qué? Porque adentro ya está, la situación está difícil adentro. ¿Sí? Es más, la sierva del Señor dice que hay muchos obstáculos en la puerta que no se puede abrir. Muchos obstáculos. Cada quien debe abrir, porque el Señor no forza, Él solamente está llamando. Él está llamando. ¿A qué está llamando? Al arrepentimiento, está llamando a la reconciliación, está llamando al nuevo nacimiento, está llamando a la santificación. Pero no todos van a oír. Algunos. Por eso la iglesia final es una iglesia remanente. Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira contra la mujer, pero se fue a hacer guerra contra el resto. El remanente. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía. Entonces recuerden esto cuando les digan,
vuelvan allá, vamos para allá, no se salgan, que se van a perder. Ya no hay nada adentro, ya no hay nada. Bueno, sí hay apostasía, hay paganismo, hay secularismo, está mezclado lo sagrado con lo profano, hay chistes, hay bromas, hay fiestas, todo eso, menos reverencia. Hay comercialización, hay mucha enfermedad, hay comilonas, no hay reforma pro salud. Eso es lo que hay allá. Eso es lo que hay allá, hermanos. ¿Sí? Ahora, nosotros no somos lo máximo ni perfectos, pero cuando permitimos que Cristo entre al corazón, Él nos hace nuevas criaturas. Amén. Y esa debe ser nuestra oración cada vez que nos reunamos, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Pero ninguna corporación ni organización, ni la iglesia laodicea, adventista, ya no está el Señor allí. Aquí está la cita, evento de los últimos días, página 92. La iglesia está en estado laodicense, la presencia de Dios no está en ella. Entonces, ¿a qué voy si ya no está Dios? ¿A qué voy ahí si ya no está Dios? Mucha gente pierde su tiempo y solamente son religiones emocionales. Ya no son espirituales. Por eso los predicadores les enseñan a que en tal parte del tema, hazlo llorar, que llore. Cuéntale una historia donde se sientan mal y lloren, algo dramático. Cuéntale un chiste porque se están durmiendo. Cuéntales un chiste y les cuentan y les relatan y los temas de 15 minutos y luego a festejar. Ya no está el Señor ahí. Son religiones, son cultos emotivos, emocionales, no espirituales. Ya no son intelectuales. Y la gente está a ese nivel y piensa que está Dios ahí y ya no está. Ya no está. De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, dice evento de los últimos días, adventista del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo, en materia de privilegios hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habían permanecido hasta el día de hoy. Review que era el 1 de agosto de 1893 y evento de los últimos días, página 92. Dice esta cita, hermanos, así las cosas. Gracias al Señor que nos dio la luz para entender lo que es la iglesia. Estamos en la iglesia verdadera, en la iglesia de Cristo Jesús. De las mil y centenares de religiones que hay, pues pobrecitos, ¿no? Están en tinieblas. Esta es la verdad presente para el tiempo del fin. Y este es el mensaje final. No se obliga a nadie, pero se confronta la verdad para que el que permita abrir el corazón, Cristo puede entrar allí y ser parte de su iglesia. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos da, de poder no solamente ser parte de la iglesia de Cristo, sino participar del mensaje final, el mensaje del plan de salvación y de redención, porque Cristo viene pronto. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? Dale. Bien, si mientras piensan una pregunta voy a colocar un himno. Voy a poner un himno para que cantemos. Vamos a cantar un himno, ahorita lo busco. Pastor, también el conflicto de los siglos dice que la iglesia está ya en el estado de la licencia, que está